Antes de empezar a leer, nuevamente vamos a buscarle al Señor en oración. Primera de Timoteo capítulo 3 es el pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Pero antes vamos a pedir que el Señor bendiga hoy su palabra nuevamente. Oremos. Dios, Padre nuestro, santificado es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. ¿A quién más iremos si solamente tú, oh Señor, tienes las palabras que para nosotros son vida, para nosotros son verdad? Por eso venimos, Señor, a pedirte que tú puedas abrir nuestros ojos a ver mejor las inescrutables riquezas de Cristo. Podamos, Señor, crecer en entendimiento, ser empujado a la piedad. Oh Señor, pedimos que tu palabra hoy pueda ser lámpara para tu iglesia, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer juntos el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a leer hasta el versículo 7, pero si bien hoy vamos a desarrollar el verso 1. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Hasta ahí, hermanos, algo que estamos o coincidimos todos, estamos todos de acuerdo, es que vivimos en un mundo lleno de falsedades. Vivimos en un mundo lleno de apariencia. Ahora es muy fácil vender cosas maquillando por internet y desilusiona cuando uno tiene en la mano. Por eso es que en este siglo malo, como dice el apóstol Pablo, tenemos que siempre vivir activados, siempre los ojos abiertos, sobrios, para que podamos evaluar, examinar cuando vamos al mercado, cuando hacemos compras. Y si esas cosas tienen que ser así en nuestra diligencia diaria, en nuestra vida diaria, mucho más tiene que ser en nuestra vida cristiana. Y aún mucho más tiene que ser por cuestiones tan importantes como la de ver hombres que sean dotados para el ministerio que el Señor ha marcado que pueda ser ocupado. Por eso, ese es el punto del apóstol Pablo, que está llegando al capítulo 3, enseñando a Timoteo, para que Timoteo enseñe a la iglesia de qué forma tiene que ver, con qué lentes tienen que mirar, para que no caiga en una equivocación tan grande como la de señalar hombres que no sean puestas por Dios. Por eso, el punto, si nosotros hacemos una introducción brevemente nuevamente a la carta como venimos llevando, estamos llegando al punto, uno de los principales de la carta. El propósito es poner en orden la casa. Muchas veces puede ser diferentes aspectos de desorden dentro de una casa, pero Pablo cita cuáles son las más comunes dentro del desorden en las iglesias, y una de ellas es, como partió en el capítulo 1, la enseñanza.
Eso fue el problema en Gálatas, eso fue el problema en Colosenses, eso fue un problema en diferentes iglesias. La enseñanza estaba siendo desordenado o estaba siendo opacada por otra falsa enseñanza. Pero conforme va avanzando en el capítulo 2, llega cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está junto y adora al Señor, tienen que entender cada uno sus roles. Mujeres, ¿qué espera Dios de ustedes? Hombres, ¿qué espera de ustedes? Todos los que son parte de la iglesia somos llamados a servir. Todos quienes estamos parte dentro del cuerpo de una iglesia tenemos un llamado de servir. Por eso tenemos el ministerio los unos con los otros. Orad unos por los otros, sobrellevad las cargas los unos por los otros, amad los unos a los otros, soportando los unos a los otros. Ese es un ministerio de servicio de uno con otro. Yo a ti, tú a mí, y así dentro del cuerpo. Pero algo que vemos que Pablo señala es que dentro de la grey, dentro de la iglesia, hay dos oficios que son marcados para que puedan ser puestos como oficiales. Y ese oficio, por un lado, es el pastorado, que es encargado de la enseñanza y del cuidado espiritual, y el diaconado, que es todo lo que sea fuera de la enseñanza, que son necesidades que una iglesia tiene. Entonces, ese es el punto donde estamos ahora mismo encontrándonos en nuestro contexto. Es ahí donde empezamos a entrar, a introducirnos en esa sección de ver acerca de los oficiales. Pero no solamente eso es el punto del contexto de nuestra carta, sino que ese es el lugar donde nosotros también como iglesia local estamos parados hoy. Por eso es que el tema que vamos a empezar a desarrollar, hermanos y amigos, es sumamente importante. No tiene que venir una idea, entonces este mensaje es para pastores. Esto es a los que son pastores o los que desean ser pastor. No, pastor no existe sin iglesia. Es la iglesia que tiene que entender estas verdades para que pueda levantarse pastor. Dice un autor, cuando una iglesia puede tener pastores, cuando la iglesia entienda 1 Timoteo 3 y Tito 1. Cuando tiene correctamente qué formas tiene que evaluar, reconocer a hombres que Dios ha dado. Por eso, uno de los desórdenes más comunes dentro de las iglesias en el tiempo del apóstol Pablo y también en nuestros tiempos es en cuanto a los que llevan el oficio de los ministerios pastoral en este caso. Por eso Pablo escribiendo a Tito, para eso mismo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y lo deficiente donde estaba, y establecieses ancianos, y no ancianos conforme a criterios humanos superficiales o a la vista que nosotros vemos o nos llama la atención, sino que conforme a este estándar. Y eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar en esta mañana, conforme vamos avanzando en nuestra serie expositiva, versículo a versículo de esta epístola. Y donde nosotros nos detenemos antes de ir a desmenuzar nuestro versículo es esta palabra fiel que encontramos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta palabra fiel es la declaración de que esto sí es digno, esto sí es cierto, esto es sí verdad. Y esto es una repetición del capítulo 1, versículo 15. Si ustedes notan, ahí está hablando en un contexto de otra palabra fiel. Dice el apóstol Pablo, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es una palabra fiel y no tiene que ser recibida solamente por unos, sino por todos. Todos tienen que recibir. Por eso, el tema de nuestro mensaje en esta mañana es el primer requisito para el ministerio pastoral. Y ese primer requisito es fundamentalmente que sea regenerado. Que realmente esa palabra fiel que dice el apóstol Pablo de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Entonces, este es el primer punto que vemos. El ministerio pastoral no es para un casi cristiano. El ministerio pastoral no es uno
inclusive no para un neófito. Y la palabra es no un recién plantado. El ministerio pastoral es a alguien que el Señor realmente está haciendo una obra regeneradora y santificadora de manera especial. Entonces, el Señor llama a salvación y luego llama y capacita para el ministerio pastoral. Dice Dave Harvey, antes de llamarnos al ministerio, nos llama a Él. Nos llama a Él. Otro autor dice que lo más importante es que somos llamados a alguien, no es que somos llamados a algo. No es que soy llamado a ser madre, a ser padre o a tener otros roles. Lo más importante de todo es que he sido llamado a alguien, a Dios. He sido llamado en Cristo. Y los roles y los oficios y todas las otras cosas de los llamados vienen después. Entonces, el más alto llamado es a Cristo. Nadie puede pensar siquiera, anhelar siquiera, desear siquiera llegar al ministerio pastoral sin haber realmente asegurado su llamado en Cristo. Uno no puede llegar al segundo piso sin el primero. Primero lo primero. Aquí todo necesitamos examinar si realmente hemos sido llamados por este buen pastor. Ese es las mejores y más extraordinarias buenas noticias que tenemos en la palabra. Ese dice en el capítulo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es el más alto llamado de venir a Cristo. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y 2 de Tesalónica 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación que es por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es entonces lo que vemos en primer lugar. ¿Quiénes son los que tienen que reunir el primer requisito? Es aquellos que están en Cristo. No tenemos que empezar al revés. No tenemos que empezar evaluando si es apto para enseñar. No tenemos que empezar viendo si es marido de una sola mujer. Tenemos que ver primeramente su fe, su relación con el Señor. Nos dice, exhortando el autor de los Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero sin su conducta, sin la conducta no vamos a poder ver sin su fe. Por eso es necesario ver esa vida espiritual que pueda realmente ver. Esta es la palabra fiel, esta es la palabra confiable, esta es la palabra segura que introduce el apóstol Pablo cuando va a dar requisitos. Que primeramente sea del Señor. Dice un autor, Spurgeon, al respecto: qué espantoso será para mí el no conocer el poder de la verdad que me dispongo a proclamar. Sería la relación más antinatural que haya un pastor que carece de gracia salvadora. Es como un hombre ciego al que se nombrara para enseñar óptica, a hablar de luz, a hablar de mezcla de colores, de prismas, mientras él mismo permanece en la más oscura oscuridad, un
mudo en la cátedra de música, o un topo que pretendiera educar a aguichuelos a tales relaciones más absurdas y grotescas, poner a un hombre para lo cual es total y absolutamente inadecuado. Podemos hacer esas comparaciones más absurdas que hay, dice. Y eso es así. Poner a una persona hablando de gracia, hablando de perdón, hablando de esperanza venidera, siendo que de todas ellas Él es un seco y desierto. Lo primero en todo es ver que realmente se esté deleitando, que esa palabra fiel sea también participante de esa naturaleza. Sea uno quien esté realmente latiendo y siendo sensible cada vez que se predica el Evangelio. Uno que no solamente diga de palabra, uno que realmente está ante la palabra de Cristo temblando. Sin eso todo lo demás no puede ser avanzado la evaluación. Ahí puede ya terminar la evaluación, ahí puede ya decir hasta ahí, no podemos avanzar a otras lecciones, no podemos ir a examinar otras áreas de la vida. En primer lugar ¿tiene vida espiritual? ¿Tiene realmente vida en Cristo? Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, otra palabra fiel que se repite diciendo, palabra fiel, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta es una palabra fiel que solamente un creyente puede decir. Uno que empieza la persecución en los miedos y ya no va a tener esa esperanza, no le va a ser seguro esas palabras. Pero uno que está en Cristo es sí y amén. Entonces, hermanos, viendo esa primera verdad, que es el primer requisito para el ministerio pastoral, nosotros tenemos algo más dentro de nuestro pasaje. Y eso son dos palabras claves. Por un lado, quiero que veamos juntos el deseo al pastorado y por otro lado, el deseo por la obra pastoral. Esos son dos puntos que vamos a pasar a examinar. Por un lado, el deseo pastoral. Si alguno anhela obispado, dice la palabra aquí. Si alguno aspira a convertirse al líder de iglesia, que si alguno desea ser obispo, el ministro pastoral entonces no se trata de algo hecho por obligación, o algo que uno es empujado a hacer eso. De hecho, tiene que ser algo que nazca deliberadamente del corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: apacentad la grey que está en medio de vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No lo hagan porque es una obligación, no lo hagan porque es algo que es por dinero, sino que tiene que ser por el deseo de servir al Dios que es dueño de esas ovejas. Háganlo con gusto, no de mala gana, no por beneficios personales. Ese es el punto. Anhela obispado. Y esa palabra anhela es lo mismo que dice el Salmo 42. Como el siervo brama, como el siervo aúlla, como el siervo desea esas corrientes de las aguas, así es mi alma por ti, dice el salmista. Y es así el alma de un hombre latiendo por servir al Señor, sirviendo a sus santos. Ese es el obispado. El obispado es la responsabilidad de supervisar espiritualmente, instruir y direccionar a la iglesia. Es el administrador de Dios. Por eso es que en distintas formas se usa esta misma palabra de ser obispo, de ser anciano o de ser pastor como una forma de sinónimo. Si nosotros nos movemos en Primera de Pedro, y encontramos esa misma palabra repitiendo a las mismas personas. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, ahí está la palabra, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participantes también de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad, y ahí está la palabra
que es pastorear a la grey de Cristo, no de ustedes, de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado, y este es velando. Y acá están usadas las tres palabras. Por un lado, obispos, ancianos y pastores. Y la misma cosa, esa palabra encontramos en Filipenses capítulo 1. Pablo está saludando, introduciendo su carta y le saluda a la iglesia, pero en conjunto también le saluda a los oficiales. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, esa es la iglesia, con los obispos y diáconos. Esta es una iglesia establecida, compuesta por oficiales y miembros. Y es ahí que vemos que es a ese anhelo de servir como obispo a que está llamando. Ahora la pregunta es, ese deseo al ministerio pastoral que vemos, ¿cómo es producido? ¿Cómo es producido ese deseo de ir a servir al Señor? Y ahí es no pensar primero en el llamado, sino que en el que llama. Lo primero no es ver si tengo o no el llamado, sino con el que es el autor de ese llamado. Porque el llamado pastoral no es producido de un papá a un hijo, de un pastor a otro pastor, de una iglesia a una persona. El deseo no es producido tampoco por ir a un seminario. El deseo es producido por el Señor de señores y el Rey de reyes. Es Dios que está detrás, haciendo su obra y haciendo a favor de su iglesia. Eso es lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 9, hablando del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9. El versículo 35 en adelante dice: y corría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el Señor, es rogad al Padre. Primeramente lo que le hace ver es, no es bueno que estén así. No pueden ustedes estar tranquilos. Así como es el hombre que tiene que anhelar servir al Señor, así la iglesia también tiene que anhelar pastores. Es por eso que le está diciendo, no se queden ustedes con los brazos cruzados, oren al Señor. Él es el que envía obreros. Y más adelante el apóstol Pablo también enseña que no solamente el Padre está en esta tarea de establecer ancianos, sino que también es el Hijo. Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice: y él mismo dio unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Cristo resucitado en gloria, el que ha coronado todo y ha consumado con su obra todo, es el que ha constituido, dice, pastores. Es una obra divina. Y dice en Hechos capítulo 20 que también está la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos
para apacentar la grey de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Vemos al Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo haciendo su obra de apartar hombres comunes para el gran propósito de liderar, apacentar, supervisar a su iglesia. Por eso dice Pablo que ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie se va a la guerra por su propia cuenta porque se pone un traje y se va a competir, sino que es la cabeza de la iglesia, es el que elige quiénes van a ser sus siervos para ese oficio particular. Eso es lo que vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Reiteradamente él dice de que él no se autonombró, ni tampoco personas, ni los otros apóstoles para su ministerio pastoral. Pablo, apóstol, dice a los Gálatas: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En 1 Corintios 1:1 dice Pablo: llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos que es el ejemplo repetido que en la vida del apóstol Pablo. Es él el que llama. Ese deseo entonces es, hermanos, producido, iniciado, mantenido única y solamente por el Señor. Esto es algo soberano que el Señor mismo pone en los corazones de hombres, no porque ha sido previamente calificado, no porque en sí mismo es más que otros, no, sino porque así a Él le agradó. Él elige a hombres, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27, pues, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. El propósito final es eso, para manifestar de que no es capacidad del hombre, no es que es en sí mismo entero, preparado, o lo que le hizo el seminario, o lo que le hizo estar en tal familia, es Dios. Solamente se ve las inescrutables riquezas del Señor quebrantando hombres débiles y llevando a que se muestre cada día más en su vida y en su hablar y en su andar sobre la gloria de Cristo. A esto se le conoce, hermanos, como el llamado interno. Después va a pasar a enlistar una serie de requisitos que hay que observar en la persona. Pero dentro del primer requisito a mirar en un que aspira, en uno que manifiesta deseo, primeramente que sea creyente, y lo segundo es que tenga anhelo, el que anhela, el que desea el ministerio. Entonces ese es el tema principal aquí Pablo que nos está dejando, que el requisito para evaluar es empezar viendo verdaderamente si ese anhelo tiene, si es así. Por eso vemos entonces, primer lado, que sea un hombre creyente, que sea un hombre que tenga anhelo en el ministerio pastoral. Pero algo que además en el mismo versículo, hermanos, encontramos que el apóstol Pablo habla, aparte del deseo pastoral, es hablar de lo que significa a dónde se está yendo. Porque una vez se puede tener un deseo, pero sin entender realmente de lo que está significando a dónde va a entrar. Y por eso dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y esa palabra obra es ópera. Esa palabra obra es trabajo, es opus, es oficio. La iglesia entonces llama a pastor y a diáconos para un oficio, le encarga tarea.
rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. No es que envíe celebridades, no es que envíe teólogos, no es que envíe uno que va a predicarse a sí mismo. Envíe obreros, porque la iglesia lo que necesita es uno que trabaje por la grey. Y ese es lo que está diciendo. El que anhela obispado, buena obra, buena tarea está anhelando. Y eso es lo que tenemos que orar, dice el Señor Jesucristo, para que Dios envíe esos obreros. La iglesia necesita de eso, porque aquellos que realmente no tengan ese entendimiento y están en el ministerio, va a ser un peligro para sí mismo y para la grey. Eso es lo que advierte en diferentes lugares en el Antiguo Testamento. Podemos ver dos pasajes. Por un lado, Jeremías capítulo 23. Y es en esto no suave la palabra, es claro la palabra. Aquellos que quieran hacerse maestro a sí mismo, aquellos que están viendo algo como que puedo yo hacer por mí mismo. No, ahí tenemos algunos que han mostrado fuego extraño. Ahí vemos nosotros algunos que han caído de ese lugar y no se han repuesto a sí mismos en la fe misma, sino que han sido un antes y un después de terrible condición. Dice Jeremías capítulo 23, el versículo 1 en adelante: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las echasteis y no las habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y fructificarán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni desmayarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Eso es la advertencia clara de parte del Señor ante estos falsos maestros que estaban encima de las ovejas y lo que hacían era solamente descuidar, desatender a lo que tenía que ellos velar. Y el versículo 32 dice: he aquí que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Como no viene de Dios, no tiene provecho a la iglesia. No edificaron a la iglesia, no advirtieron del pecado a la iglesia, no le dijeron de cuál era el camino, no lideraron. Ellos era como si no tuvieran nada. No había un celo, no había una preocupación, no era un cuidado como que uno que iba a rendir cuenta uno por uno, y no fueron de provecho. Por eso, en concordancia este pasaje vemos nosotros, le dice a Timoteo: tú Timoteo, sé diferente tú de todos. Tú, Timoteo, reprende, redarguye, exhorta en todo tiempo, predica la palabra. Tú, Timoteo, perfecciona tus dones para que tu aprovechamiento sea evidente. No como estos que no aprovechan, porque no edifican, porque no guían, porque no ayudan. Eso es parte del peligro evidente y latente a todos aquellos que aspiran al ministerio pastoral. De la misma forma encontramos en Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, otra dura, seria advertencia para todos aquellos que se acercan al ministerio pastoral.
Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Se alimentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y está haciendo al revés, se está alimentando a sí mismo, está quitando ganancia deshonesta, está haciéndose a sí mismo más entendido que otro. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Eso es una imagen clara de uno que está solamente queriendo hacer su voluntad y no la santa y perfecta voluntad que Dios ha dado a los que sí realmente ha llamado para el ministerio. Hay peligros que también la iglesia tiene que ver. Por eso Santiago dice claramente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Por eso a Timoteo le dice claramente: no impongáis la mano con ligereza, ni participéis en pecado. Porque uno puede solamente hacer por ponerse bien. Y eso es algo que advierte la palabra. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, dice la versión Biblia de las Américas, buena obra desea hacer, desea actuar. Entonces es una tremenda tarea, tremenda obra, pero que el Señor es el que guía, capacita, para que uno pueda realmente ver así como glorioso y así mismo también peligroso, cuidando y examinando su corazón. Es glorioso el ministerio. El apóstol Pablo nunca manifestó que no hay problemas, pero nunca manifestó que a él ya estaba cansado de hacerse, sino que continuamente mostraba un corazón dispuesto todo por amor a los escogidos. Un corazón que estaba dispuesto a sufrir dolores de parto a fin de cumplir lo que el Señor le ha dado como tarea. Eso encontramos en una de sus cartas en Colosenses. Colosenses capítulo 1. El versículo 24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfectos en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es un hombre débil que lucha, que tiene pruebas, pero claramente sabe a quién ha creído y a quién está sirviendo. Esa es la convicción que debe haber de todos aquellos que son puestos en ese ministerio. Primera de Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Dice que este es un ministerio grandioso, glorioso, buena obra es. Aquellos que están anhelando, hermanos, esto es buena obra, gloriosa obra, trabajo que el Señor da a hombres
comunes como nosotros. Dice el verso 1 y 2, tengamos a los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El que va a abrir el abanico de cuáles son las profundidades, riquezas, glorias de Cristo. Él va a ser un portavoz que proclama y anuncia en medio de la oscuridad de cuáles son las inescrutables riquezas de su gloria. Eso es algo que es usado no por ángel, por un hombre. Y esas cosas son gloriosas. Y dice el versículo 2, pero ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuidado, es glorioso y es peligroso. Eso es lo que cada corazón, tanto de los que están siendo examinados y los que examinan, tienen que tener en su balance. Es una posición honorable, una posición noble, servir de oficial, de administrador al Señor. Eso es lo que tiene que ser nuestro deseo, hermanos, como iglesia local. Tener este entendimiento que dentro del primer requisito de uno que realmente esté gozando de una comunión perfecta, viva, activa, permanente, dulce con su Señor y Salvador Jesucristo. Y de la misma forma, el Señor esté poniendo en sus hombros una pesada piedra que pueda hacer que Él busque, se conforme a ese llamado, que desee servir. El Señor levante hombres fieles. Que nadie de aquí no termine como el rico que no tenía más esperanza. Que el Señor regale a nuestro púlpito hombres que realmente haga ver la necesidad del Salvador, y no que ninguno de aquí no sea amonestado de que hay condenación para los que no están en Cristo Jesús, de que así también hay perdón y vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Que este púlpito sea como un harto parlante de la voz del cielo, replicando a todo hombre, y que pueda decir, como dice un autor, ese púlpito, como que sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos. Oh, qué terrible es ese infierno eterno. Oh, estas llamas. Por otro lado, estarán aquellos que recordarán la influencia de ese púlpito, que me ha hablado del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar las misericordias del Salvador. Oh, ese púlpito, millones ahora en la gloria dicen, me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a esta mansión en la casa de mi Padre. Oh, ese púlpito se ha recordado, porque hombres fieles que proclaman la gloria y la honra del Señor en su Evangelio, sea la que pueda servir, como dice Spurgeon, como un consejo para todos aquellos que deseamos servir al Señor. No entres en el ministerio si puedes evitarlo. Si estarías satisfecho siendo granjero, vendedor, médico o cualquier cosa, por el amor de Dios, siga ese camino. Si puedes decir que no puedes abrazar otro llamado ni con todo el oro del mundo, porque resulta un fuego que arde dentro de tus huesos, reflexiona. No de impulso repentino, sino anhelo de todo corazón en sus mejores momentos. Con reverencia, aspira, y el tema de tu ferviente oración de todos los días. Y debes seguir acompañando cuando las ofertas tentadoras de la riqueza y las comodidades pasajeras de este mundo no cambien. Si permanece esta resolución sosegada después de calcular el costo con meticulosidad, sirve a tu Señor. Amada iglesia, el consejo del Señor es que nosotros deseemos pastores, pero no cualquier pastor. Que sea así como la Escritura nos enseña, ver claramente la obra del Señor manifiesta para que sea aquellos que pueda servir para el bien de nosotros.
algo como aplicación de este pasaje podemos sacar y llevar en nuestras vidas es que esta enseñanza acerca del ministerio pastoral no tiene que caer lejano y solamente a aquellos hombres que aspiran. Nos deja y nos alienta a dos cosas. Por un lado, tener un corazón agradecido para con el Señor por el cuidado que tiene de nosotros, que es una muestra de su gracia en darnos hombres. Y por otro lado, un compromiso de cuidar por ese ministerio. Por un lado, tenemos un corazón agradecido al Señor porque Él ha querido dentro de su plan soberano que nosotros no andemos como ovejas sin pastor, sino que tengamos hombres. Él mismo ha prometido darnos. Y también nosotros tenemos un compromiso de cuidar ese ministerio. Sin duda, los pastores son parte del plan del Señor para su iglesia. Que Dios regala a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y Dios da y Dios regala a pastores para bendecir y hacernos avanzar en nuestra santificación. Esas dos cosas Dios da. Eso es una muestra de gracia, hermano. Es una muestra de cuánto el Señor no solamente quiere rescatarte de la potestad de las tinieblas, sino sostenerte hasta llegar a tu patria celestial. Para que no haya ninguna oveja semiquebrada, ni una oveja descarriada. Y pone ahí hombres fieles que se desgastan a fin de guardar a aquellos que son del Señor. Eso es una muestra de una gracia que nos tiene que llevar a la adoración. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y una de las bendiciones espirituales claramente es darnos a hombres que velen por nuestra salud. Necesitamos. No somos suficientes, no hemos sido diseñados para vivir por nosotros mismos. El Señor da esa bendición. Así mismo, con esa gratitud de nuestros corazones que nos vamos entendiendo esto, nos vamos también con el compromiso de que dentro del llamado, el ministerio pastoral, debemos de continuamente evaluar, debemos de continuamente cuidar, observar, orar. Si vemos esto como una buena obra, la pregunta es, ¿estás orando por esta causa? ¿Es tu oración así como la del pan, así como de que el Señor nos afirme en nuestra vida espiritual, que me santifique, me purifique? ¿Es tu oración? ¿Sabe el Señor tu necesidad en esas áreas? Eso es lo que nos manda el Señor, que podamos realmente, como todo cristiano que se somete por completo al Señor, buscar su voluntad, que sea su voluntad y no la nuestra. Para terminar, quisiera leer lo que dice el apóstol Pablo a los de Filipenses capítulo 4, el verso 6 y el 7. Esto nos dé consuelo, hermanos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Iglesia, oren, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú seas, Señor, con esta amada iglesia local, guiando y dirigiéndonos a que estas verdades podamos tener bien presente, para que podamos confirmar, evaluar a todos aquellos hombres que tú estés quebrantando
para el ministerio pastoral. Oh Señor, pido que tú puedas obrar y levantes hombres conforme a tu voluntad, que puedan ser idóneos para apacentar tu grey. Oh Señor, bendícenos. Te pedimos que podamos tener ojos para ver y oídos para oír. Que tú, hablando por medio de tus siervos, Señor, pedimos, oh Padre, que tú nos sigas ayudando en todos los procesos para que tu nombre sea siempre adorado y exaltado en medio de esta iglesia local. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.